establecemos el contacto con Eneas Biglione, director ejecutivo de la Fundación ACER, para hablar de todos los temas que tienen que ver con la coyuntura económica. Un gusto, Eneas. Marcelo Mucci saluda aquí en Estación 820. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. Igualmente. Bueno, Eneas, un panorama queríamos conocer de tu visión en relación, ¿no?, a la situación económica, a estas medidas que se van dando, las injerencias que han tenido los anuncios de tarifas y, bueno, en definitiva, también lo que desde el comienzo de la gestión de Macri hasta acá se ha presentado en materia económica. ¿Cuál es tu visión de país en lo que tiene que ver con la economía? Bueno, la verdad es que desde la Fundación ACER hacemos un trabajo que es completamente apartidario, pero bueno, obviamente que al promover, digamos, políticas públicas, de alguna manera, digamos, o sea, promover lo que sería la libertad económica y la libertad política en los distintos países de Latinoamérica, vemos con cierto entusiasmo, digamos, las reformas que se han venido dando hasta el momento en Argentina, y al mismo tiempo también tenemos alguna preocupación, ¿no? Vemos, por ejemplo, que ha habido muchas decisiones en materia de políticas públicas federales muy interesantes en materia de transparencia de los actos de gobierno. Vemos que se ha dado, digamos, se ha puesto en marcha un programa interesante, es decir, el presidente ha venido cumpliendo con sus promesas de campaña de alguna manera. Sin embargo, nos llama bastante la atención, digamos, el programa de gobierno que parte desde el Ministerio de Economía, ¿no? Vemos con preocupación, digamos, esa visión keynesiana que de alguna manera impulsa Alfonso Prat Gay desde el Ministerio. Por un lado, digamos, vemos que el ajuste fiscal es prácticamente inexistente, cuando quizás es el tema que debería ser el tema de discusión, digamos, en las distintas mesas en que uno ve, por ejemplo, en los programas de televisión, etcétera. Vemos que realmente ha sido un ajuste fiscal muy pequeño, cuando en realidad la mayoría de los economistas, digamos, expertos en esto, hablan de que debería por lo menos reducir la cantidad de empleados públicos en una cantidad más o menos de 2 millones de personas, para que realmente tenga un impacto en el déficit fiscal que hoy en día está sobredimensionado. Y por el lado monetario, bueno, vemos por un lado con agrado que la velocidad en que se imprimía dinero en Argentina para pagar gasto público solamente haya crecido un 25% entre mayo del año pasado y mayo de este año, pero al mismo tiempo cuando uno calcula la estimación de cuánto han crecido los precios, ve que han crecido en el mismo periodo un 40%, con lo cual por un lado se ve que la base monetaria se ha desacelerado, pero por el otro lado se ve que el Ministerio de Economía ha emitido instrumentos de financiación monetaria que, bueno, que son lo que se llaman los pasivos remunerados, ¿no? Que de alguna manera actúan como moneda. Entonces, cuando uno ve cuando uno ve el aumento del 40% del índice de precios, bueno, realmente se preocupa en materia de futuro. No sé, por ejemplo, históricamente en Argentina, cuando uno anuncia, digamos, o analiza lo que fue la hiperinflación del año 89, se da cuenta que no fue producto tanto de la expansión de la base monetaria, sino más bien del aumento de los pasivos totales. Y bueno, mirando la economía por la otra parte que nos queda es el tema de la presión fiscal, y en ese aspecto, bueno, en Argentina vemos que si uno mira la curva Laffer, estamos pasando, digamos, el pico máximo de la curva de Gauss, con lo cual un aumento de la presión fiscal necesariamente implicaría una reducción de la cantidad de dinero recaudado. Entonces, podríamos decir que hay entusiasmo con muchos de los cambios de fondo, pero a la hora de, digamos, de mirar la sintonía fina, es como que quizás Prat Gay no sería quizás el ministro ideal un poco para implementar las reformas de mediano y largo plazo que el presidente Macri ha prometido. Está claro. Cuando uno se refiere o hacen ustedes este análisis desde la Fundación ACER de que hay entusiasmo pero que hay preocupación, la preocupación es porque esas medidas todavía no han llegado al sector quizás que mayor consumo tiene en la Argentina, que es la clase media, y que las medidas no están direccionadas hacia ese lugar? Bueno, en realidad no es que las medidas deban estar direccionadas. En general lo que se busca es un sector privado, digamos, mucho más eficiente y más competitivo.
Es decir, lo que buscamos es que aumente la riqueza, digamos, para absolutamente todas las personas que viven en el país. Y creo que quizás a hablar de sectores hacia dónde apuntar los beneficios de la economía, digamos, nos recuerda un poco mucho al gobierno anterior, ¿no? Que de alguna manera buscaba satisfacer con medidas, digamos, a medida de sectores específicos. Nosotros consideramos que si hay una buena apertura de la economía hacia el resto del mundo, en el cual se intercambian bienes y servicios, y al mismo tiempo un saneamiento de la situación fiscal, es decir, se reduce el gasto público de manera drástica, creemos que Argentina podría crecer mucho más rápido y al mismo tiempo resultar atractiva para la inversión extranjera en el país. Uh-huh. Eneas, a propósito de la inversión extranjera, la apertura de importaciones, cómo esto repercute en la Argentina, pero fundamentalmente en los países, ¿no?, que de alguna manera empiezan a tomar contacto comercial, económico nuevamente con la Argentina. Sí, desde ese punto de vista, por ejemplo, un país que es bueno en la región es Chile, claramente, que pasó, digamos, de la época de Allende, de estar controladas totalmente sus fronteras, a abrirse al resto del mundo de manera unilateral, es decir, sin necesidad de estar firmando convenios o contratos bilaterales con, por ejemplo, Europa o los Estados Unidos, etcétera, y que tiene unas tasas promedio de aranceles más o menos del 2 al 3%, dependiendo de los productos. Creemos que sería, digamos, un modelo interesante a seguir por parte de la administración Macri, hoy en día en Argentina. Creemos que eso le daría la capacidad a la gente de acceder a productos más económicos, y al mismo tiempo también crearía las divisas necesarias para al mismo tiempo Argentina pueda exportar de manera más cómoda, ¿no?, sus productos hacia el resto del mundo. Uh-huh. Bien, y con toda esta modificación que hubo particularmente en Brasil, ¿no?, que es un país sin duda donde toda Latinoamérica se mira y trata de invertir a través de Brasil o de hacer operaciones comerciales. ¿Cómo está parada la Argentina y cómo está parada en general Latinoamérica? Digo, porque es un país muy fuerte que ha sufrido ni más ni menos que un cambio de presidente y una modificación también económica, ¿no?, del plan del rumbo económico. Claro, exactamente, sí. Igualmente todo está supeditado a lo que pase el próximo 29 de agosto, ¿no? Exactamente. El día en que se abra el juicio político oficial a Dilma Rousseff, y ahí, bueno, el Senado, siguiendo la agenda establecida por la Corte Suprema, va a decidir si el presidente interino va a quedar como presidente hasta el año 2018 o si Dilma Rousseff va a ser reintegrada en el cargo. Uh-huh. Creemos realmente que bueno, es un año el 2016, que realmente las condiciones de la economía global, o sea, todo lo que sería lo exógeno, no ayuda para nada a América Latina en general. De hecho, nos presiona bastante, si bien los últimos tiempos han mostrado que el precio de los commodities no bajó tanto como se esperaba a fines del año pasado, pero al mismo tiempo, bueno, todos estos cambios en Brasil obviamente impactan como bien vos decías, Marcelo, por el tamaño de la economía brasilera. Creo yo que si el cambio fuera, digamos, de presidente, se diera finalmente y quedara concretado, creo yo que podríamos llegar a pensar en un Mercosur más sano, que lamentablemente en los últimos años había caído en una politización total y realmente había dejado de tener el rol para el cual fue creado. Hay muchos movimientos interesantes en América Latina que realmente, digamos, nos preocuparon durante bastante tiempo en lo que nosotros llamamos nuestro reporte semanal de noticias, donde analizamos cada semana qué es lo que pasa y qué es lo que deja de pasar en América Latina. Y bueno, lamentablemente esa cubanización del continente que se ha venido dando a través de Venezuela, realmente ha frenado mucho discusiones que han sido de gran importancia en otros países del mundo, como por ejemplo hablar de competitividad o hablar de exportar y de comerciar con el resto del mundo. Lo que se ha visto ha sido, digamos, un cambio de gobiernos que eran republicanos a gobiernos que tienen tintes autocráticos, digamos, en distintos sectores. Y bueno, con las consecuencias económicas que vemos, ¿no? Las últimas semanas hemos visto
a los venezolanos desesperados cruzando la frontera con Colombia para comprar productos de la canasta familiar, y vemos cómo hay cada vez mayor escasez de alimentos y productos, digamos, que son muy necesarios para el día a día de la gente, ¿no? Tal cual. Y al mismo tiempo vemos que son países que, de la mano del socialismo del siglo XXI, donde se encuentra totalmente prohibido o imposibilitado de hecho la capacidad de acceder a ahorrar en monedas extranjeras, directamente comprar dólares, por ejemplo, en Venezuela es virtualmente imposible, ¿no? Y bueno, y todo eso tiene un impacto en el día a día y por eso es que estamos viendo muchos videos y muchos audios de testimonio de venezolanos de distintas edades que realmente cuentan la desesperación con la que viven, ¿no? Claro. Uno cuando, digamos, encara una relación de características económicas, comerciales, por ejemplo, con Europa o con Asia, con otros continentes más lejanos de nosotros, digamos, indefectiblemente, primero o también tiene que acordar con la región o se puede manejar libremente con estos países o con estos continentes que estamos hablando. No, realmente, en primer lugar, digamos, por ejemplo, el Mercosur fue creado con el objetivo de establecer reglas internas para los países miembros, pero eso es totalmente independiente, es decir, por ejemplo, la Unión Europea no permite que sus miembros establezcan libremente tratados con países que están fuera de la Unión Europea, y por eso es parte del motivo por el cual vimos que ahora el Reino Unido se salió de la Unión Europea. Pero en el caso de los tratados regionales en América Latina, no impiden que más allá de los países miembros de los tratados puedan realmente establecer relaciones comerciales con Europa o los Estados Unidos. En ese aspecto no sería un problema, con lo cual la verdad es que bueno, en ese aspecto la región latinoamericana es mucho más libre. Bueno, ¿y cómo ves ese punto, digo, de comercio exterior con estas medidas en general, digo, que se van dando? ¿Cómo ves a la Argentina incursionando en el comercio exterior? Y si esto, porque muchas veces cuando uno habla de volver al mercado internacional es positivo y demás, pero muchas veces eso causa inconvenientes a nivel interno, ¿no? Con nuestras industrias. ¿Cómo se está trabajando a tu criterio en el gobierno en este aspecto? Bueno, el tema está en que el plan sea un plan integral. O sea, está claro que hay mucha gente que tiene la percepción de que, por ejemplo, el ingreso de bienes y servicios extranjeros al país de alguna manera crearían desocupación. Eso lamentablemente no es algo que nos preocupe si está acompañado con un crecimiento de la economía local. Por ejemplo, yo leía hace un mes un artículo en un periódico de Buenos Aires que, por ejemplo, si uno se quería comprar una computadora Mac en Argentina, no me acuerdo, creo que eran algo así como 50.000 pesos de precio, y con 50.000 pesos uno se podía pagar el pasaje para ir a comprarlo a Nueva York, quedarse una semana en un apartamento rentado por internet y volver, y le salía exactamente lo mismo. Bueno, cosas como esas no permiten que de alguna manera se modernice la estructura tecnológica de un país como el nuestro, que es un país que realmente vive en muchas contradicciones. Por ejemplo, Buenos Aires es la única ciudad de Latinoamérica que está incluido en el ranking de 50 ciudades más importantes del mundo, y sin embargo pasan cosas como esta, ¿no? que realmente preocupan. Por ejemplo, no sé, el 4G y el momento tardío en el que Argentina entró en ese ancho de banda para celulares smartphone, ¿no? Yo creo que, digamos, si la administración Macri acompaña con las reformas que ya ha venido haciendo, algunas importantes, como por ejemplo salir del cepo cambiario y blanquear, digamos, de alguna manera cuestiones que estaban lejos de ser transparentes en el gobierno anterior, yo creo que el impacto de abrir la economía como estaba abierta en el pasado, y en un pasado no tan lejano, yo creo que sería altamente positivo. Está claro. Bueno, Eneas, un gusto, seguramente seguiremos conversando cada vez que se difunda este boletín, estos documentos que ustedes realizan desde la Fundación ACER, para, bueno, tener una visión de la economía a nivel local y también regional, de todos estos temas tan interesantes. Muy amable.
Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Eneas Biglione es el director ejecutivo de la Fundación ACER. Bueno, y nos daba un panorama a su criterio, a criterio de la Fundación de la Economía, donde hay entusiasmo y hay preocupación en las medidas económicas que dio a conocer el gobierno.